desde la comunidad de mis amigos de Tlahuicas, Yecajó. Y bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Realmente quisiera estar presencialmente, pero bueno, las condiciones pandémicas para los que ya somos de cierta edad, pues son limitantes, ¿no? Entonces, bueno, pues ya esperemos que para el próximo año tal vez nos veamos directamente. Bueno, eso espero. Me va a dar mucho gusto saludarlos. El día de hoy les voy a hablar de los hongos silvestres como parte del patrimonio biocultural comunitario. Esta presentación va a estar a cargo de una servidora, Emma Estrada Martínez, de la Universidad Autónoma Chapingo, de Laura Patricia Casimiro, Hermenegildo. Ella es nuestro nodo coordinador de defensa del área biocultural, defensa de territorios de la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural, y de Álvaro René Sepúlveda Barón, que pertenece a la mesa directiva de la Sociedad Colombiana de Etnobiología. Y bueno, los tres estamos representando a la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural. Vamos a pensar, a reflexionar un poco. Nosotros podemos comer hongos, vamos a referirnos particularmente a los hongos, aunque también podríamos hablar de plantas y de animales silvestres que hemos aprendido a consumir, pues gracias a las enseñanzas de otras personas, puede ser nuestra misma familia principalmente, o gente conocida, o a veces sucede con los hongos, que en una sesión de un curso etnomicológico muy activo, un maestro o maestra nos dan a conocer ciertos hongos que dicen, mira, estos son comestibles, vamos a hacer una degustación, ¿no? Y en esos momentos en que estamos degustando estos hongos, pues no pensamos en todo lo que tuvo que haber pasado la humanidad para llegar a saber que esos hongos precisamente podían ser consumidos sin riesgo, bueno, o con un cierto nivel de riesgo que depende del origen, ¿verdad?, del conocimiento, nos lleve a una intoxicación, incluso a la muerte. Y entonces, el preguntarse cuántas personas a lo largo de los siglos, de los milenios, en distintos lugares del mundo, murieron o se intoxicaron en esta famosa prueba y error que diría el maestro Hernández Xolocotzi, prueba y acierto, porque los que cometen el error ya no viven para contarlo. Aunque, bueno, siempre uno puede aprender de lo que ve en otras personas, ¿verdad?, que sucede. ¿Cuánto se tuvo que probar en esta búsqueda de alimento, ¿no? Nada más y nada menos que el alimento, aparte de otros requerimientos, pero el alimento como algo, como una necesidad básica. Y entonces esas experiencias directas que se tuvieron, esta experimentación directa, empírica que se tuvo, pues se fue acumulando a través de los siglos, pues como una memoria que queda como una herencia cultural en los pueblos y que se va pasando de generación en generación. Y no solamente eso, sino un conjunto de saberes que tienen que ver dónde se encontraban esos hongos, en qué época se encontraban, qué ingredientes que tenían que ser utilizados para poderlos acompañar y hacerlos pues más agradables al paladar. Y esto obviamente pues se da toda una diversidad a nivel mundial. En algunos lugares prevalece ese conocimiento
y en otros pues no, por distintas razones. Pensemos en los exterminios de indígenas, ¿verdad? Que han existido, por ejemplo, en América. Y entonces ese conocimiento pudo haber sido interrumpido, pudo haber sido comentarse. Es una reflexión que es importante considerar para el tema que vamos a ver el día de hoy. Queremos de una manera sencilla, desde la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural, plantear algunos aspectos, algunas aportaciones a este concepto de la bioculturalidad. Este tema, particularmente estos conceptos, han sido manejados, como muchos de ustedes ya saben, por diferentes investigadores, particularmente mexicanos, como el doctor Víctor Toledo o el doctor Narciso Barrera Basols, Eckhart Bock también. Pero bueno, ya tenemos un conjunto de elementos que ellos nos han brindado a través de sus textos, de sus trabajos. Pero ahora queremos nosotros dar un enfoque que quisiéramos comentar con ustedes. Voy a desplazar mi imagen porque la dejé de tal manera que no me permite leer. Bueno, nosotros entendemos a la bioculturalidad, bueno, esto no es nuevo, como la relación íntima entre la cultura y el entorno biológico ambiental. Pero algo que es particularmente interesante para nosotros es que uno y otro elemento, es decir, la cultura y el entorno biológico ambiental, presentan características coevolutivamente desarrolladas que se definen por la interacción mutua, retroalimentadora y dinámica en el tiempo y en el espacio. Así, por ejemplo, un bosque templado, con sus componentes vivos y no vivos, un bosque de coníferas, un valle submontano, el cauce de un río y su biota, en donde exista presencia histórica poblacional, presentará características estrechamente ligadas con ese grupo humano, enriqueciéndose o depauperándose, en diversidad biológica, en dinámicas ecológicas y capacidad de renovación. En ese binomio de la cultura y el entorno biológico ambiental, el grupo humano, habitante de una localidad o región, contará a su vez con un conjunto de características culturales que tienen que ver con su lengua, su vestido, su vivienda, las expresiones para la comunicación en general que no sean lenguaje, la lengua, costumbres cotidianas, rituales, entre otros muchos, hasta su cosmovisión, hasta el punto de ver cómo se ve a sí mismo con respecto al entorno. Todas ellas totalmente influenciadas y definidas por el territorio que habita. Basta pensar en las personas que habitan en lugares áridos y las personas que habitan, las comunidades que habitan zonas tropicales, las selvas. Pensemos en su vestimenta, pensemos en sus horarios, en su comida, en sus formas de vivienda. Todo esto indudablemente está influenciado por todo ese entorno biológico ambiental, pero además es dinámico. Y también estos grupos humanos influyen a su vez en ese entorno modificándolo. Sin embargo, no solamente podemos pensar en esta relación binomial, sin considerar que hay un conjunto de actores, de factores externos que pueden ayudar a una situación de una mejoría en esa relación cultura ambiental, biológico-ambiental, o pueden definitivamente ser factores que dañan esa relación, que la hacen más pobre en diversidad biológica o incluso en conocimiento tradicional, que pueden afectar fuertemente
esa memoria biocultural de la que habla Víctor Toledo. ¿De qué manera? Pues es fácil pensar, a veces ni siquiera tienen que estar esos factores, esos elementos dentro de los territorios. Pensemos en el cauce de un río que aguas arriba puede presentarse, puede existir una fábrica que lo contamina, que contamina ese río. ¿Qué va a pasar aguas abajo? Cuando ese río pase, atraviese por una comunidad que históricamente ha venido aprovechando todos los recursos que tiene el río, cuando ese río se contamine, como sucede, pues ha sucedido durante mucho tiempo en diversas comunidades de nuestra América Latina, bueno, y de otros lugares del mundo. ¿O qué sucede cuando en un lugar se llega y se convence a la gente que una plantación es mejor que tener la diversidad biológica que ellos han conocido durante tanto tiempo? Porque van a tener un ingreso fijo y seguro, aunque ese ingreso y seguro sea como peones de sus propios territorios, a través, por ejemplo, de una plantación de palma de aceite u otro tipo de plantación similar. Entonces, esta relación biocultural puede ser afectada indudablemente negativamente. Por ejemplo, la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural, pues está fuertemente, su razón de ser tiene que ver con este tipo de factores, por la defensa biocultural. La bioculturalidad, para nosotros hicimos un ejercicio con Laurita Casimiro, que ella es indígena, ella pertenece a una comunidad otomí, en la cual ella planteó un conjunto de expresiones que tienen que ver con este vínculo que desde niña ha establecido con los hongos. Laurita Casimiro es el nodo coordinador, como ya lo habíamos dicho, de la defensa de territorios, pero además ha trabajado en omicología. Pero desde niña conoce los hongos y entonces le preguntamos, ¿qué representan para ti los hongos silvestres? En tu vida, ¿qué han sido? Exprésanoslos así como se plantearía por falso borda, con un sentipensar. Y entonces ella nos dijo lo siguiente: los hongos son tan importantes para mi familia porque nos alimentan. Es algo que desde nuestros abuelitos nos han enseñado a comer. Frase de mi mamá. Aquí, más de la mitad de las familias van a traer hongos al monte, por lo menos una vez a la semana en época de lluvias. Y entonces, ¿qué elemento biocultural está contenido en esta frase? Pues nada más y nada menos que la importancia alimenticia que han tenido esos hongos que ella conoce para su familia y para su comunidad. Para mí, los hongos representan sentir el rocío por la mañana, muy, muy temprano, admirar la neblina entre los árboles y escuchar los pajaritos. ¿Cómo le podríamos llamar a eso? Pues integración territorial, esa integración holística que se tiene con esta conceptualización de lo que es el territorio. Buscándolos en una caminata familiar compartimos historias, risas, silbidos y disfrutamos juntos una torta, tacos de salsita enrollados en una servilleta. Ay, saben tan deliciosos, bueno, ya a todos se nos antoja, ¿verdad? Y fruta que nunca falta. Y bueno, resulta que los hongos y la relación que tiene Laurita con ellos promueven la cohesión familiar. Juntar hongos con mi familia y sentir su alegría al ir encontrándolos y correr hacia ellos son momentos únicos. Y se manifiesta la empatía, que hablando de empatía, en algún trabajo, en alguna investigación, se plantea
la posibilidad de que en el desarrollo de la organización humana, eh, en la prehistoria, el consumo de los hongos sagrados, de los hongos enteógenos, alucinógenos, como quiera llamársele, eh, pudo haber funcionado para que la gente que los consumía, los clanes que consumían los hongos, podían haber desarrollado estos sentimientos de empatía por los cuales sentían la necesidad de organizarse entre ellos en este desprendimiento que tiene que ver con que yo me pongo en el lugar tuyo, 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 y qué podemos hacer juntos para mejorar la situación que estamos viviendo. Y que eso pudo haber sido la pauta para incluso una evolución social de la organización humana. Es un planteamiento muy interesante. Y sigue Laurita diciendo, el poder ir cada temporada al monte a juntar hongos significa enseñanzas y adentrarme a mis raíces, a las raíces que ella tiene con su grupo a nivel de grupo étnico, Yuhu, y esto pues es la famosa identidad cultural. Los hongos, igual que otras entidades biológicas y no biológicas, aunque ahora está en cuestionamiento que este asunto de los derechos, ¿no? Los derechos de los ríos, proveen en muchas comunidades de identidad. Pensemos en los hongos sagrados, pensemos en el peyote. Se promueve la identidad cultural y esto es parte muy importante de la bioculturalidad. El transmitir los conocimientos de mi familia a los más pequeños me llena de gran orgullo, herencia cultural. Al terminar de juntar hongos se agradece a la naturaleza, a Dios por brindarnos un plato de comida. Y bueno, esto es toda una filosofía de vida. La preparación de hongos es un espacio de compartir saberes y sobre todo disfrutar de los distintos guisados acompañados de tortillas hechas a mano. Intercambio de saberes. Esta práctica de juntar hongos para mi comunidad es una práctica muy importante que sigue resistiendo bajo el gran monstruo de la urbe, que se acerca cada día más. Y bueno, pues hace honor, Laurita, ¿no? a su papel como nodo coordinador precisamente de la defensa de territorios y defensa biocultural con esta frase. Y bueno, aquí tenemos unas fotos de ella, en la cual está Laura Casimiro, aquí en una recolecta de hongos, un pequeño que pues desde chico, ¿verdad? Ya sabe de hongos, ya está muy feliz, muy orgulloso sosteniendo un honguito. Y algunos de los hongos de los grupos de los ascomicetos, basidiomicetos que están aquí, que son hongos comestibles silvestres, todo esto pues son fotografías de Laurita Casimiro. Los hongos silvestres comestibles y los sagrados, al igual que otros organismos con su existir, cuentan una historia enlazada estrechamente a la de los pueblos que los han conocido, venerado, empleado e influenciado evolutivamente. Y aquí tenemos imágenes, fotografías que son algunas de ellas tomadas de las fotografías que le pedimos permiso a Laura Guzmán, hija del doctor Gastón Guzmán, que él particularmente investigó sobre hongos sagrados, hizo varios trabajos de esto, fue una investigación de muchos años y pues dio a conocer un conjunto de elementos, de fotografías de hongos y que están reproducidos a través de figuras y que tienen toda una interpretación simbólica de lo que pudo haber sido esta cosmovisión
a estos hongos. Particularmente aquí tenemos la figura de Xochipilli, Xochipilli, el dios de las flores, que fue encontrado en Tlalmanalco, Estado de México, y que es una figura prehispánica que Watson interpretó que es la actitud que tiene Xochipilli, pues es una actitud de éxtasis, pues vinculada muy particularmente a los hongos sagrados, y que en esto que se interpretaría como una flor, estas figuras representan los pilios, las cabezas de hongos del tipo psilocibe. Cabe mencionar que en la Sierra Nevada particularmente se consume psilocibe aztecorum en ceremonias muy particulares, y que mucho del consumo de los hongos sagrados en México en general está un tanto oculto, está resguardado por las comunidades. Y es ahí cuando los etnobiólogos pues tenemos que plantearnos un aspecto ético, en el sentido de decir, bueno, ¿hasta dónde quiere la gente que sepa yo al respecto? Cuando se habla de hongos comestibles, me decía una chica que está trabajando en una comunidad, bueno, la gente habla, se expresa, te invita, ¿no? Cuando se plantea el asunto de los hongos sagrados, hay una reserva que se abre con la confianza. Pero nosotros no tenemos que abusar de esa confianza. Yo creo que es bien importante que nosotros nos detengamos cuando se dice, pues hasta aquí. Porque finalmente es como pensar que si nosotros tenemos alguna situación muy particular con nuestra familia y alguien quisiera llegar a saber eso, muy por los fines que ustedes quieran, ¿qué tanto nosotros tenemos la obligación de brindarle esa información? Pues nosotros no la podemos reservar, ¿no? Y estamos en nuestro derecho. Y finalmente las comunidades están en su derecho de reservarse aquello que no quieran que sea más de conocimiento generalizado. Aquí ustedes ven un conjunto de fotografías que tienen que ver con ferias de hongos o con diferentes momentos. Por ejemplo, aquí tenemos la feria de Cuajimoloyas, una de las ferias de Cuajimoloyas, Oaxaca. Miren qué belleza de los hongos. Aquí está, la deben reconocer bastante bien. Aquí está Miriam Aldazoro, a quien ustedes conocen también, y algunos de ustedes, ¿verdad? De nuestros queridos amigos. Aquí está Luis Villaseñor, estamos pues presentes, Diana López Alsina, que ha estado también por acá en las ferias tlahuicas, a las que amablemente nos han invitado. Aquí está Laurita Casimiro en otra recolecta con otras personas de su comunidad, otras mujeres de su comunidad. Aquí hay una pareja, estuvimos en el Osochitlán de Flores Magón, pues viendo el valor cultural de los hongos sagrados. Y aquí pues están amigos de diferentes comunidades que estuvieron presentes en el primer foro que hicimos de hongueros en Chapingo, porque queríamos que ya tuvieran la voz la gente, la gente de las comunidades, para que ellos expresaran sus problemáticas, sus sentires en torno a los hongos. Y ya nosotros no fuéramos los que siempre estábamos hablando, nosotros me refiero a la academia, sino que fueran los hongueros, hongueras, quien tuvieran esta participación. Esta representación es de los hongos, es del folleto que hicimos sobre los hongos sagrados en el Osochitlán de Flores Magón, y ahí pues fue sorprendente para nosotros darnos cuenta de que la gente que sabía más, los que habían realmente tenido un vínculo más familiar, heredado, pues consideraban a los hongos sagrados de la Sierra Mazateca
como medicina para el cuerpo y para el alma. Fue un tanto triste encontrar que dentro de lo que fue Cuautla de Jiménez, pues los hongos se venden incluso mezclados con otros que no son psilocibes, que no son tóxicos, pero no son psilocibes, aunque son vendidos todos como si fueran los niños santos. Eh, y pues se venden para un viaje, ¿no? Independientemente de cómo se consuman o en qué situación esté la persona, pues realmente es una mercancía que obviamente pues a la gente que los está vendiendo pues le aporta ingresos. Y bueno, no nos vamos a poner en un plan moralista en cuanto, no, qué mal, ¿no? Pero finalmente es un cambio cultural muy fuerte que no está en absoluto relacionado con esa otra visión de los hongos sagrados en una velada como las que hacía María Sabina para curar y por la cual los hongos sagrados son vistos con tanto respeto que incluso no les dan nombre como hongos, ¿no? No se les nombra, se les dice niños santos, pero para sustituir al nombre está así el respeto que se tiene por ellos. Aquí tenemos a Sergio Nieto, que es un pintor, escultor, él también compone música, toca instrumentos, diferentes instrumentos, y bueno, él realmente nos facilitó el contacto con diferentes familias que nos hablaron de los hongos sagrados en el Xochitlán de Flores Magón. Y un día le pedimos a Sergio que nos hiciera un dibujo de lo que era para él un hongo sagrado. Y entonces nos hizo este dibujo que ustedes pueden ver aquí. Lo hizo sobre una mesa sencilla. Estábamos en el mercado de Cuautla de Jiménez y le pedimos que hiciera el dibujo y en una hoja, tamaño carta, hizo este dibujo con pluma. Y le pedimos que nos los explicara. Y él nos dijo, este soy yo y me estoy viendo como un hongo sagrado. Y tengo mis pies en la tierra, pero mi cabeza está en contacto con las estrellas, con el cosmos. Estas mariposas representan la libertad. Estos son seres de la naturaleza que se encuentran siempre presentes. Y yo le pregunté, ¿y por qué esa cara de seriedad? Dice, pues porque el consumo de los hongos implica que tú te ves a ti mismo. Y cuando te ves y ves lo que realmente eres, pues la actitud es de seriedad, porque te estás descubriendo. Y a veces lo que uno descubre, pues puede no ser muy agradable, pero la actitud es de seriedad. A mí se me hace de los dibujos más simbólicos, bellos que conozco, representativos. Bueno, aparte de que hace otros muchos dibujos y pinturas increíbles. Lo hizo entre 15 y 20 minutos, ¿no? Entonces, bueno, realmente es sorprendente. Estas obras que están aquí precisamente son hechas por Sergio Nieto. Hizo esta figura que mide aproximadamente 1 metro de alto y estos son los hongos sagrados en madera. Este es un cuadro de María Sabina que él hizo también. Aquí hay otro cuadro que no se alcanza a distinguir bien, que también es de María Sabina. Y quiero comentar que alguna vez yo decía que, pues, muchas veces se considera que algunas personas, investigadores, son los padres de la etnobiología o de la etnomicología. Pero que, por ejemplo, en el caso muy particular de María Sabina, pues no hubiera existido nada de la narrativa de Gordon Wasson si María Sabina hubiera podido tener la opción, que no la tuvo, de no abrir hacia él todo su conocimiento y su saber.
Y en ese sentido me dijo esta compañera, me dijo, ¿qué posibilidad habría de que María Sabina fuera la madre de la etnomicología? Digo, pues toda, pero pues el asunto es si realmente se le va a dar este lugar, porque los saberes que ella difundió es el fundamento de lo que se planteó. Y, y precisamente Álvaro Sepúlveda me dijo, no, pues está difícil porque ella no tiene papers, ¿no? Ella no publicó papers. Es un sarcasmo, ¿no? Pero es terrible, ¿no? Es irónico y triste esto. Y es triste porque María Sabina, de acuerdo a su nieto que conocimos directamente en Huautla de Jiménez, me dijo, murió en la peor de las pobrezas, ¿no? Y es ahí cuando la etnobiología que nosotros planteamos que ahora debe ser comprometida y decolonial, pues no puede quedarse a nivel de que considere a la gente como informantes para las investigaciones. Afortunadamente, el enfoque que ahora la mayoría de los compañeros, de los amigos etnomicólogos le están brindando, es que ya junto con la gente que en una investigación participativa también se ve, se considera la importancia, el interés que puede tener para la misma gente como conocedores o para sus comunidades, no como una forma extractiva de información, que se dio generalizada y se sigue dando, desgraciadamente, ¿no? En la etnobotánica, en la etnofauna y en la etnomicología. No quiere decir esto que uno piense que no hay trascendencia, obviamente, en cuanto a estos estudios, estas investigaciones, pero ya el punto de la actitud de nosotros, los etnobiólogos, debe ser distinta. Debe ser distinta en el sentido de interesarnos, porque la gente sea reconocida con todo su saber tradicional como parte de esta ciencia tradicional en la cual las metodologías, la forma de aprobación de las verdades es distinta de la investigación que conocemos de las escuelas, pero no quiere decir que sea menor. Y entonces, en esa línea de consecuencia, pues nuestro actuar tiene que estar muy vinculado con eso. Y por eso nosotros planteamos, por último, una propuesta, y es que ahora los amigos tlahuicas, Yekajó y otras comunidades que tengan esos saberes, esos conocimientos, ahora sean los maestros comunitarios. Cuando se hizo este taller en la Universidad Autónoma Chapingo, donde se mostró cómo hacer un deshidratador solar, que está aquí representado a mano izquierda, en la parte superior, o cuando se hicieron las conservas y fueron diferentes compañeros de diferentes comunidades a aprender cómo hacer conservas con los hongos para que no nada más estuvieran durante la temporada de lluvias disponibles. Ahora resulta, y ustedes lo saben perfectamente, que han mejorado esas técnicas, que el deshidratador lo hicieron un poco de madera un poco más gruesa para que no se volara con el viento, que las conservas ya ahora tienen una variedad mayor. ¿Y por qué no se considera que ahora ustedes son los maestros comunitarios de otras comunidades que no saben estas técnicas y que seguramente ellos van a mejorar? Y no nada más eso, sino un intercambio real de saberes. Esto de las divisiones que se dan a nivel de comunidades, tanto internas como entre comunidades, pues es un campo muy propicio que se fundamenta precisamente en este principio de divide y vencerás, ¿no? En la medida que nosotros rompamos con esas lastres en cuanto a divisiones, pues las cosas funcionan mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque juntos y compartiendo
conocimientos, experiencias, podemos lograr muchas más cosas. Entonces, pues la propuesta es que ahora ustedes se conviertan en esos maestros comunitarios, pueden venir de otras comunidades y dar ustedes estos talleres de conocimiento. Y bueno, comentamos por último, los hongos silvestres y la cultura etnomicológicas de los pueblos como el Tlahuicap y el Jajó son parte de un patrimonio biocultural que es importante mantener y que está principalmente en manos de su propia gente, conservarlo, transmitirlo y que continúe siendo el eje de la identidad y el buen vivir comunitario. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Agradecemos a la comunidad Tlahuicap y Jajó el especial vínculo que hemos desarrollado en estos años entre la comunidad y la academia, por el que todos aprendemos de todos, como diría Paulo Freire. A la maestra María Primavera Romero González, de la Dirección de Uso y Manejo Sustentable de la Comisión Estatal de Biodiversidad, por la invitación particular. Y continuamos caminando juntos. Muchas gracias.